Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo conformado por mi compañero Jorge, Isaac, Rubén y su servidor José. Bueno, nosotros le vamos a presentar los cálculos que realizamos para la demostración, al igual que la simulación. Comenzaremos con el circuito que resolvimos mediante el teorema de Thevenin. Bueno, para empezar, lo que hicimos fue quitar RL. Esto porque pues necesitamos encontrar el voltaje que existe entre los nodos sin que la carga afecte al circuito. Los nodos pues básicamente es V sub A y V sub B. Una vez hecho esto, lo que hicimos fue poner en cortocircuito nuestra fuente de voltaje y nuestra corriente. Para nuestra fuente de corriente, de voltaje, perdón, lo que hicimos fue sustituir la fuente por un cable. En el caso de la corriente, la quitamos. Bueno, ya que hicimos esto, el siguiente paso será pues observar que la resistencia de un K está en paralelo con la resistencia de 330. Hacemos la operación correspondiente y nos arroja un valor de 248.12 ohms. Este valor está en serie con nuestra resistencia de 220 ohms. Como está en serie se suman y nos da un valor de 468.12 ohms. ¿Ok? Este valor es nuestra resistencia de Thevenin, nuestra RTH. Ya que tenemos esto, el siguiente paso será calcular el valor o el voltaje que está en VA o el nodo V sub A. En este caso, lo que hicimos fue utilizar el divisor de voltaje. Hacemos la sustitución correspondiente, las operaciones, y nos da un valor de 2.99 volts. En el caso de V sub B, pues también lo calculamos. Este lleva un signo negativo, ya que la corriente va hacia abajo, lo que quiere decir que genera una caída de voltaje en sentido opuesto. Hacemos la multiplicación y nos da un valor de menos 2.2 volts. Ya que tenemos esto, es momento de calcular el voltaje de Thevenin. Para ello vamos a restar V sub A menos V sub B. Hacemos la resta y nos da un valor de 5.17 volts. Ya que tenemos el voltaje de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin, podemos dibujar, como lo hicimos acá, nuestro circuito resultante, el cual consta de una fuente de 5.17 volts, nuestra resistencia de Thevenin de 468.12 ohms y nuestra RL de 1K. Ahora el siguiente paso será calcular el voltaje que pasa por RL, el cual pues usamos de igual manera el divisor de voltaje. Hacemos los cálculos y nos da un valor de 3.52 volts. Posteriormente vamos a encontrar la corriente que circula por este circuito resultante. Para ello utilizamos la ley de Ohm, dividimos el voltaje de Thevenin entre la suma de la resistencia de Thevenin más la resistencia de UK. Hacemos la división y nos da un valor de 3.52 miliamperios, la cual es la corriente que circula por el circuito. Finalmente vamos a calcular el voltaje que pasa por RTH o la resistencia de Thevenin. Hacemos la multiplicación y nos da un valor de 1.65 volts. Bueno, una vez hecho esto, el siguiente paso será comprobar en Proteus si lo que hicimos es correcto. Ok, ya estamos en Proteus. Como pueden notar, aquí ya hemos quitado a RL, como lo habíamos comentado antes, que se tiene que quitar. Colocamos un multímetro en la parte de la resistencia de 330 y otro en la de 220. En la de 330 podemos notar que el voltaje que nos arroja es de 2.98. Y efectivamente es el voltaje en el nodo V sub A 2.99 volts. Es correcto. Ahora notamos que en la resistencia de 220 el voltaje que nos arroja es de menos 2.20 volts. Y efectivamente es el mismo voltaje en V sub B, lo que quiere decir que lo que hicimos es correcto. Y por este lado tenemos nuestro circuito resultante, el cual consta de la fuente de 5.17, la resistencia de Thevenin y la RL de 1K. Ok, aquí colocamos un multímetro en
en la resistencia de Thevenin y otro multímetro en RL. En la resistencia de Thevenin podemos ver que el voltaje nos marca que es de 1.65 volts y efectivamente es el mismo que calculamos en la libreta. Ahora el voltaje de 3.52 en RL es el mismo que calculamos en la libreta. Y finalmente colocamos igual el otro amperímetro y podemos ver que pues la corriente nos marca de 3.52 miliamperios. Y efectivamente es la corriente que calculamos en la libreta. Eso quiere decir que todos los cálculos y las operaciones que hicimos son correctas. Ahora pasaremos al siguiente circuito. En este caso lo resolvimos mediante transformación de fuentes, ya que como podemos notar, 10 miliamperios está en paralelo con 330, 10 miliamperios está en paralelo con 220 y 10 miliamperios está en paralelo con 1K. Hacemos la multiplicación para poder encontrar el voltaje. En este caso aquí ya lo anotamos. V sub 1 es la multiplicación de 10 miliamperios por 330 y nos da un voltaje de 3.3 volts. Para V sub 2 multiplicamos 10 miliamperios por 1000 ohms y nos da un valor de 10 volts. Finalmente, para V sub 3 multiplicamos 10 miliamperios por 220 ohms y nos da un voltaje de 2.2 volts. Ahora, ya que tenemos los voltajes, podemos encontrar el voltaje equivalente mediante la ley de voltajes de Kirchhoff. Para ello, pues nos queda de la siguiente manera. Menos 3.3 volts más 2.2 menos 10 más 30. Esto es igual a 18.9 volts. ¿Por qué los signos negativos? Básicamente porque, como lo pueden notar, en 3.3 volts la corriente va hacia abajo. Y pasa lo mismo con 10 volts, va hacia abajo. Es por eso que lleva signo negativo. El siguiente paso será calcular la corriente. Para ello, pues vamos a dividir el voltaje entre la resistencia equivalente, esa la calculamos sumando 220 más 330 más 220 más 1K, que nos dio un valor de 1770. Hacemos la división y nos da una corriente de 10.68 miliamperios. Una vez obtenido esto, vamos a calcular el voltaje que pasa por 220, 330, 220 y 1K. Para ello multiplicamos nuestra corriente por la resistencia correspondiente. Y como lo puede notar acá, el primer caso, la de 330, el voltaje es de 3.52. Para la resistencia de 220, el voltaje es de 2.35 volts. Para la resistencia de 1K o 1000 ohms, es de 10.68 volts. Y para la resistencia de 220 es de 2.35 volts. Ya que tenemos esto, es momento de calcular, de comprobar si lo que hicimos es correcto. Bueno, aquí tenemos el circuito. Aquí está la fuente equivalente de 18.9 volts. Las 4 resistencias. Comenzamos con la de 330. Aquí nos dice que el voltaje es de 3.52. Y es correcto. En la de 330, 3.52 volts. Seguimos con la de 220, que nos dice que es de 2.35 volts. Y efectivamente es de 2.35 volts. Seguimos con la de 1K, que nos dice que es de 10.7 volts. Y efectivamente 10.68 volts. Finalmente con la de 220 volts nos dice que es de 220 ohms, perdón, nos dice que es de 2.35 volts. Y efectivamente es de 2.35 volts. Y también podemos checar que la corriente es de 10.7 miliamperios, que pues básicamente es la misma que calculamos, que calculamos. Y pues eso sería todo, profesor. Gracias.